Buenas tardes, queridos estudiantes de octavo. Espero se encuentren bien y qué gusto volver a compartir con ustedes una clase más de estudios sociales. Quiero empezar, jóvenes, primeramente agradeciendo a Dios por este día, porque sé que ustedes están bien junto a sus familias. No olviden, jóvenes estudiantes, los valores que siempre se ha estado enseñando cada semana. Entonces no está por demás continuar acordándonos de estos valores. En esta oportunidad pues le he puesto el valor de la tolerancia, que no es otra cosa, jóvenes, que es ser bondadosos, ser compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sí? Esto lo encontramos en Efesios 4:32. Entonces, ¿esto qué quiere decir, jóvenes? Ahora que estamos compartiendo con nuestros seres queridos en casa, pues vamos a ser tolerantes. De pronto a veces no hacemos algunas cosas mal, pues aprendamos a vivir en familia y si algo hacemos mal, pues también pedir disculpas y seguir adelante como una familia unida. ¿Sí? Bien, jóvenes, nuestra clase. Nuestra clase de hoy va a ser el tema el Islam y Occidente. El objetivo principal, determinar la importancia y desarrollo de la religión islámica y su influencia en el mundo. Pero antes de esto, jóvenes, quiero que ustedes tomen en cuenta que recordarán que nosotros, la primera parte, estábamos hablando de los imperios, ¿cierto? Hablamos del imperio hindú, del imperio de Grecia, de Roma, de la China. Todos esos nacientes imperios pertenecen a la época antigua, ¿sí? A la época antigua. Pero con la caída del Imperio Romano, ¿qué es lo que sucede? En el año 476, prácticamente es un límite para que se acabe o se termine la Edad Antigua. Y a partir del 476 al año 1492, con el descubrimiento de América, se da esta etapa de la Edad Media. Eso es lo que vamos a iniciar, jóvenes, y el tema del inicio de esta edad media, el objetivo principal es conocer la religión islámica y cómo influyó, ¿no?, en el mundo. ¿Sí? Entonces, por favor, tomemos atención. Esta religión se desarrolló en una península. Esta península es Arabia, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. En el siglo VII prácticamente era una zona habitada en su mayor parte por tribus nómadas politeístas. Recordarán que nómadas quiere decir que iban de un lugar a otro y no podían asentarse en un solo lugar. Y politeístas, que estas tribus pues creían en varios dioses. Una de las ciudades importantes de Arabia es la Meca, el santuario de la Kaaba. A principios del siglo VII, Mahoma anunció que había recibido una revelación divina. Pues aquí podemos ver en todo lo que es el antiguo continente, ¿sí? Podemos ubicar a la península de Arabia, que les había indicado anteriormente, que es una península prácticamente es desértica, no tiene ríos, y aquí se desarrolló el Islam. ¿Sí?
está rodeada, mire, de los continentes acá, de las civilizaciones antiguas que era Egipto, ¿cierto? Acá recordarán por este sector que es Grecia, todo el Mediterráneo, ¿ya? Y en este sector, que era el único más fértil de esa época, era la región de Mesopotamia. ¿Sí? Tomen en cuenta entonces toda esta como botita es la península arábiga, que prácticamente es un desierto. Y aquí lo podemos observar de mejor manera, ¿sí? Aquí está la Meca, donde nació Mahoma, ¿sí? Y todo este sector nuevamente sumamente desértico. Bien, vamos a ver quién es Mahoma, ¿sí? Mahoma en árabe, Mohamed, el mismo que nació en el año 570 en la Meca. Huérfano desde niño, viajó durante años en las caravanas como mercader, gracias a lo cual estuvo en contacto con otras religiones como el judaísmo, el cristianismo y el zoroastrismo, que era una religión persa, ¿no? A los 40 años anunció que había tenido una visión del arcángel Gabriel, que le reveló que había sido elegido para propagar el mensaje divino. Al principio solo le creyó su esposa, ¿ya? Y un pequeño grupo de amigos. Luego provocó la hostilidad en las autoridades de la Meca y para el año 622 Mahoma huye de la Meca a Medina. En Medina, Mahoma proclamó una guerra santa contra sus enemigos. En estos enemigos prácticamente a los que me refiero, prácticamente serían los cristianos, ¿sí? Entonces aquí estamos dando a conocer sobre Mahoma y el nacimiento del Islam, ¿sí? Entonces nuevamente, les repito, en el año 622 huye a Medina, donde se reunió con la primera comunidad islámica. Revisemos dónde es Medina, ¿sí? Aquí nació y luego de las múltiples dificultades que empieza a tener por la religión, pues huye a este sector de Medina, donde empezó a predicar su religión, ¿sí? En Medina se proclama una guerra santa, les había dicho, contra sus enemigos y muere en el 632 y el Islam ya dominaba gran parte de la península arábiga, ¿sí? Todo este sector, toda la península arábiga a su muerte prácticamente se convirtieron a la religión islámica. ¿Ya? Nuevamente repetimos aquí el islamismo, el fundador Mahoma, que nace en la Meca, ¿sí? El dios principal del islamismo es Alá. El libro que ellos utilizan, el libro sagrado, es el Corán. Ellos se reúnen, así como la Iglesia Católica se reúne en los templos, ellos se reúnen en la mezquita, ¿sí? Ellos creen en la vida eterna, como nosotros también, ¿no? Y también creen en el paraíso. Así, algo parecido. La doctrina del islamismo tiene 5 pilares principales. ¿Cuáles son esos pilares principales? Primero, testimonio de fe. Proclamación de que no hay más Dios que Alá y Mahoma su enviado. Ese es el testimonio de fe, ¿sí? La oración ritual. Los musulmanes deben rezar 5 veces al día en dirección a la Meca, es decir, a la ciudad donde nació, ¿no? El viernes es día sagrado, oran en la mezquita. También tenemos la contribución social. Cada año los musulmanes deben socorrer con dinero
o en especie a las personas más necesitadas de la comunidad. Miren, esto es muy, muy interesante, que de pronto deberíamos adoptarlo, ¿no? ¿Sí? El ayuno del Ramadán. Desde ese mes del calendario musulmán, durante ese mes del calendario musulmán, está prohibido comer y beber desde las 6 horas hasta las 18 horas. Entonces, la gente ayuna durante todo el día. ¿Sí? Y por último, la peregrinación a la Meca. ¿Ya? Debe hacerse al menos una vez en la vida, si la salud y los medios económicos lo permiten. Mire, son los 5 pilares fundamentales con los que se manejan los islamistas. El Corán, habíamos dicho que es el libro sagrado del Islam. Para que los musulmanes contiene la palabra de Dios único, que habíamos dicho que es Alá, revelada a Mahoma, ¿no? La palabra de Dios revelada a Mahoma, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel o ángel Gabriel. Esta religión, el islamismo, jóvenes, también, así como recordarán, ¿no? La religión cristiana que nació aquí en Roma se extendió por casi toda Europa, así también el islamismo se extendió a diferentes partes del continente europeo y africano. Al morir Mahoma, los árabes eligieron a un sucesor que se llama califa, ¿sí? Estos califas pues le presidieron para poder avanzar. Eran líderes políticos y religiosos a la vez. Se preocuparon por continuar la obra de convertir al mayor número de personas a la nueva fe. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lo hicieron. Estas fases son de expansión musulmana. La primera la hizo Mahoma del 570 al 632, con la huida a Medina, ¿no? Al 622, ¿sí? La segunda, ya le presidieron los califas, entonces aquí tenemos el califato ortodoxo del 632 al 661. Los califas eran amigos de Mahoma y continúan la expansión del Islam fuera de Arabia. Recordarán que les dije que Mahoma prácticamente extendió la fe casi toda la península arábiga. Mientras tanto que los califas continuaron, pero ya fuera de la península arábiga. El califato omeya, este va desde el 661 al 750. Ubican la capital a Damasco. Es la máxima expansión del imperio hasta la India y la península ibérica. Imaginen que se llegan hasta la península ibérica, donde está España y Portugal, ¿sí? Y la cuarta expansión es el califato abasí, desde el 750 al 1252, igual con la capital Bagdad. Es un periodo prácticamente de decadencia y de disgregación territorial. Así miren, los imperios se forman, pero lamentablemente deben llegar a una decadencia y a una disgregación territorial, ¿sí? En la anterior, mire todos los territorios igual que logró conquistar hasta llegar a la península ibérica, acá, España y Portugal. ¿Sí? Bien, continuamos. En cuanto a la economía islámica, pues el imperio islámico tiene una organización económica. Esta organización económica se basa en la agricultura, ganadería, artesanía y comercio. En cuanto a la agricultura,
Había escaso desarrollo en Arabia. La agricultura tenía técnicas de obtención y transporte y agua. La difusión y cultivo de frutas y hortalizas. Ya había un escaso desarrollo, pero luego hubo estas técnicas de transporte, de agua, difusión de cultivos y hortalizas. En cuanto a la ganadería, había el pastoreo pastoreo nómada, ya de ovejas y cabras, dromedarios y caballos para el transporte. En cuanto a artesanía, el textil, vidrio, cuero y forja. Esto era controlado por el Estado. En cuanto al comercio, pues mercados urbanos utilizaban la moneda, el dinar, dirime y el feluz. Rutas caravanas marítimas y fluviales que lo hacían pues cruzando incluso el desierto de la península arábiga. La sociedad islámica. Esta sociedad islámica sí se dividía en dos partes. Los musulmanes y los no musulmanes. ¿Cuáles eran los musulmanes? Eran aquellos aristócratas árabes terratenientes, es decir, que tenían el poder político o económico, dueños de extensas tierras, ¿no? Extensiones de tierra. El grupo social, había también un grupo social intermedio, que eran los funcionarios, comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, ¿sí? Y también de aquí nacen que ellos tenían una escasa participación política. Y también había un tercer grupo que eran las masas populares, todos ellos musulmanes, ¿no? Esta masa popular estaba constituida por artesanos y campesinos sin propiedades, pequeños propietarios y esclavos, y tenían una situación económica precaria. Y entonces nos podemos dar cuenta que en los musulmanes había esta división. A la cabeza estaba la aristocracia, pues, y por último, gente que vivía en una situación económica precaria. Estos son los musulmanes. Y los no musulmanes estaban divididos en cristianos y en judíos. Estos eran prácticamente gente libre y que tenían que pagar impuestos, ¿sí? Bien, en cuanto a la cultura alcanzó un notable florecimiento gracias al uso de una misma lengua, el árabe, que fue el vehículo de comunicación, ¿sí? Los musulmanes incorporaron a su cultura elementos de Oriente y Occidente y difundieron algunos inventos anteriores. Recordarán, por ejemplo, el invento de la pólvora, la brújula, era de la China, pero como que estaba olvidado. Ellos volvieron a difundir la pólvora, la brújula y su sistema de numeración. A su ingenio se deben inventos importantes para la navegación, como la carabela y el progreso de instrumentos como el astrolabio, ¿sí? Sobresalen también las matemáticas a través del álgebra, la astronomía, la medicina, la filosofía, la geografía y las ciencias aplicadas. Ustedes pueden observar la imagen, ¿sí?, de el avance de las ciencias de parte de los árabes. Bien, habíamos hablado de la mezquita, que era el lugar en donde ellos realizaban su tributo a Dios. Era un lugar dedicado a la oración. Suele ser un edificio, como ustedes pueden observar aquí, ya un edificio horizontal, no muy elevado, pero de superficie muy extensa. En el exterior se alzan una o más torres llamadas almiras. Aquí está, ¿sí? Desde donde los almucines llaman a los fieles a la oración. Es como en nuestra iglesia católica,
ejemplo, aquí estarían las campanas, tocan las campanas para llamar a la misa. ¿Ya? Se accede a la mezquita a través de un patio en el que hay una fuente para purificarse. Ustedes pueden ver aquí, ¿sí? El patio, aquí está la fuente para la purificación antes de la oración. En el interior se compone de una gran sala de oración, ¿sí? Ingresan por aquí y aquí tenemos la sala de oración con varias naves que desembocan en un muro, la alquibla, sobre la que se abre un nicho o miraf que marca la dirección a la Meca. ¿Sí? Aquí está. ¿Ya? Las paredes se recubren con azulejos, mosaicos, yeso y se decoran con motivos geométricos, vegetales o caligráficos. Se evitan las figuras humanas y se privilegian pasajes del Corán escritos con hermosas caligrafías. ¿Ya? Entonces ustedes pueden observar las partes que tiene una mezquita para que sirve para la oración. Bien, tenemos la España islámica. ¿Qué quiere decir esto? Que el Islam, como les dije anteriormente, también llegó a la península ibérica, que está compuesta por España y Portugal. Miren, gracias a la presencia de los árabes en la península ibérica, su desarrollo fue particularmente distinto al resto de los países europeos. ¿Sí? Por ejemplo, la mezquita de Córdoba se destaca como una de las obras arquitectónicas más importantes de la tradición musulmana, cuya presencia en España fue de casi 8 siglos. La mezquita de Córdoba representa un núcleo de importancia que refleja la espiritualidad de su cultura llevada a una obra de arte. ¿Sí? Entonces aquí pueden ustedes ver la grandeza de esta obra arquitectónica que hicieron los árabes en España. Tenemos los aportes de la cultura árabe en España y Portugal. Ellos aportaron con bastantes situaciones, tanto en España como en Portugal. Tenemos en filosofía, por ejemplo, ¿no? Los pensadores Averroes y Ibn Arabi interpretaron las obras de Platón y Aristóteles. De pronto esas obras se quedaban en Roma, o en Grecia, perdón, en Grecia, pero ellos le reactivaron y por lo tanto las ideas o filosofía de estos dos grandes pensadores filósofos llegó también a España y Portugal. Bien, también tenemos que se reactivó la economía. Se implantó el riego artificial, llevaron café, caña de azúcar, ¿sí? Fabricación de armas en Toledo y Cueros de Córdoba. Ciudades de España musulmana eran más prósperas que las que estaban a su alrededor. También tenemos palabras de origen árabe, como por ejemplo, alcalde, que hoy son parte del idioma castellano. Alcalde, almacén, almirante y muchas más. Sistemas administrativos y comerciales fueron conservados por los reinos cristianos cuando reconquistaron la península. Entonces, grandes aportes que hicieron los árabes tanto a España como a Portugal. El legado, ya habíamos dicho, las aportaciones musulmanes, habíamos hablado de agricultura, de la artesanía y el comercio, la vida urbana y las costumbres, ¿sí? Vocabulario, bibliotecas, gastronomía, baños públicos, etc. Es el patrimonio histórico y artístico, el legado de los musulmanes.
Los aportes de la cultura árabe no solamente quedaron en el continente europeo o en Arabia, ¿sí? También llegó a la cultura ecuatoriana. Entonces podemos hacer aquí una comparación que, por ejemplo, la iglesia de San Francisco, ¿sí? Tiene en algo parecido a una mezquita, principalmente en su arqueado. Ustedes pueden verificar, ¿no? Entonces llama mucho la atención. Por ejemplo, los patios interiores del convento de San Francisco están colmados de una arquería y jardinería, que también lo tienen las mezquitas en el desierto. Los patios interiores de las casas coloniales de Quito y Cuenca, con sus pilares centrales, destacan junto al decorado particular de balcones, cornisas que recuerdan las ciudades pobladas del sur de España. ¿Sí? Entonces podemos comparar estas características. Aquí también tenemos una representación, digamos, del arte islámico en Quito y lo podemos evidenciar en la iglesia de la Compañía de Jesús. ¿Sí? Entonces, que también tiene características de la arquitectura árabe. Bien, señores estudiantes, espero que haya sido fructífera esta hora de clase, que hayan acogido algunas enseñanzas de la religión islámica, que también es muy interesante, ¿sí? Por favor, las tareas, realizarlas. Tienen un cuestionario que deben realizarlo en su cuaderno y luego pues enviarme por la plataforma SAE. Cuídense mucho, por favor obedezcan en casa y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias, jóvenes, que Dios les bendiga.